Hermanos, les saludo en el nombre glorioso de nuestro amado y suficiente Salvador, el Señor Jesucristo. Hoy día nuevamente retomamos en Primera de Pedro cómo este hombre usado por el Espíritu Santo les habla a estos hermanos expatriados, a estos hermanos que están sufriendo persecución horrorosa bajo el enemigo. Eh, y recordar también, como he dicho otras veces en otras clases, que desde que la iglesia fue fundada, eh, el enemigo ha querido destruirla. Y vemos ahí en el libro de los Hechos especialmente cómo el enemigo quería, eh, a través de la muerte, poder eh, acobardar a los suyos para no que se extendiera el plan magnífico de Dios de poder proclamar el Evangelio a toda criatura. Hoy día vamos a ver la gracia de Dios en acción, ahí en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 3. Eso es lo que hoy día nos va a llenar, la gracia de Dios en acción. Siempre la gracia de Dios está sobre sus hijos, siempre. Y vamos ahí ya a ir de lleno, ahí a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice el apóstol Pedro ahí, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por eso es que pusimos ahí como título la gracia de Dios en acción, lo que Dios hizo por nosotros, lo que Dios hizo por aquellos que estaba escribiéndole el apóstol Pedro. Vea por favor acá, le voy a subrayar un poco lo que hace la palabra de Dios y lo que el apóstol Pedro quiere mencionar. Comienza diciéndole, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que sea bendito el nombre de Dios. Y después Pedro le va a decir a estos hermanos que están sufriendo persecución, que según su grande misericordia, note esta palabra por favor, grande misericordia, no es una misericordia pequeña, no se puede medir, no la podemos pesar, no podemos dimensionar la grande misericordia de Dios. Y que después también Pedro dice que nos hizo renacer para una esperanza viva. Eso es lo que está diciendo Pedro en este texto. Las personas, queridos hermanos, y aquellas que nos escuchan que no tienen la salvación, las personas que no se han arrepentido, las personas que viven en pecado y no han rendido sus vidas y no se han arrepentido delante de Dios, viven y permanecen sin esperanza. Qué triste es para una persona. Y ahora podemos ver que nosotros hemos conocido a nuestro Dios. Él se ha revelado progresivamente a nosotros y nos ha salvado. Hoy día estamos con una esperanza, como Pedro le decía a estos hermanos. Pero estimado amigo que usted tal vez me está escuchando, si usted no tiene esta esperanza, si no se ha arrepentido de sus pecados, vive y permanece sin esperanza. En Pablo les habla a los hermanos ahí en Efesios, en el capítulo 2, versículo 12, y vea lo que les dice Pablo. En aquel tiempo, así le dice Pablo a ellos, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Y esto ya es un problema grave para los seres humanos. Además, después dice, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Y aquí Pablo les va a decir esto. Mire, por favor, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso es lo que las personas tienen en estos momentos, que no tienen al Señor como su Salvador en sus vidas. Sin esperanza y sin Dios. Ahora, ¿por qué es tan importante la esperanza? ¿Por qué es tan importante Dios? Porque esta bendita esperanza recae en la persona del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces, si hacemos esta analogía, todos estábamos muertos, como dice Pablo, en nuestros delitos y pecados ahí en Efesios. Pero ahora Pablo les dice ahí en Efesios también
que las personas que no tienen esta bendita esperanza están en el mundo alejados de Dios, no tienen a Dios en su corazón, y ese es un problema grande. Pablo también escribe ahí a Tito, en el capítulo 1, versículo 1, Pablo dice, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. La felicidad del hombre no consiste en los bienes que posee, sino consiste en que pueda depositar su fe en la persona del Señor Jesucristo. Las personas sin Dios, sin esperanza, permanecen y viven en esta condición. Por eso Pedro comienza en el versículo 3 usando esta palabra tan preciosa, bendita, bendita, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día vamos a ver, por la gracia de Dios, queridos, 3 puntos. Vamos a ver su grande misericordia, en el versículo 3 de Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a ver también, nos hizo renacer para una esperanza viva. Y como tercer punto, vamos a ver que esta esperanza viva es a través de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esos son los 3 puntos que vamos a ver Dios mediante hoy día. Y partamos, vea por favor, Pedro usa la palabra, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia. ¿Por qué Pedro usa y por qué Pedro recurre, queridos hermanos y amigos, a mostrar la misericordia del Padre? Y que no es una misericordia pequeña. Pedro dice que es según su grande misericordia. Algo que rebosa, algo que no se puede medir. Porque Pedro muestra a los hermanos perseguidos de aquel entonces la misericordia de Dios. Bien, Pedro, tal como todos aquellos hombres y mujeres que han pasado tiempo con él, con el Señor, en oración, leyendo su palabra, podrán comprender perfectamente, queridos, qué es la misericordia de Dios, qué es este atributo comunicable de Dios para los seres humanos, para los creyentes. Ahora Pedro les infunde ánimo a estos hermanos que están pasando dificultades, pero usa la palabra, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora mire que según su grande misericordia. Pedro le dice de Dios su grande misericordia. Eso da a entender, queridos, y da a entender profundamente esta verdad bíblica, que no podemos los creyentes medir esta grande misericordia. Es tan alta, es tan profunda, es tan ancha, que no podemos tener alguna wincha para poder medir esta misericordia de Dios. Es inmensa. Que según su grande misericordia. Y en esa misma línea también Pablo, cuando hablaba ahí a los romanos, decía, os ruego pues hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos. Pablo le está diciendo, infundiendo a los hermanos, mostrándole la misericordia de Dios. Entonces vamos a ver dentro de este primer punto, según su grande misericordia. Lo que otros desprecian, hermanos, Dios ofrece misericordia. Y podemos analizarnos en nuestras propias vidas antes de poder ser salvos por misericordia de parte de Dios. No teníamos que nadie se interesaba en nosotros. Nadie daba un peso por nosotros. Entonces ahora de este punto, del primer punto, se desglosa también a otros subpuntos, que dice que los que otros desprecian, Dios les ofrece misericordia. Una oración sin aceptar la misericordia de Dios no tiene efecto en el reino de los cielos. Cuando oremos, lo primero que debemos de reconocer en el Señor es su misericordia para nuestras vidas. Cuando reconocemos la misericordia de Dios, entonces estamos dispuestos a reconocer nuestra debilidad y reconocer todo lo que Dios nos ha dado solamente por misericordia.
Hay un hombre en la Biblia que hizo una oración enojado con Dios, no comprendiendo la misericordia, la bondad, la piedad, la paciencia de Dios. Y eso nos puede enseñar también a nosotros hoy día, cómo muchas veces podemos orar sin comprender la misericordia de Dios. Por favor, vaya ahí a Jonás, un libro muy conocido por muchos y que ha dado mucha enseñanza. Una oración sin aceptar la misericordia de Dios, cuidado con eso. Jonás ha sido tema de muchas predicaciones. Pero vea por favor del versículo 1 al versículo 4. Vamos a leer solamente estos versículos para entender que una oración con ira, una oración sin comprender la misericordia de Dios es un desastre. Dice así la palabra de Dios ahí en Jonás 4, del versículo 1 al versículo 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y en base a eso dice que Jonás oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Vea lo que le responde Jehová. Y Jehová le dijo a Jonás, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Haces bien? Jonás no estaba entendiendo la misericordia. Note ahora acá todos los conceptos de que Jonás hace de Dios. Él sabía de Dios. Él sabía que primero Dios era un Dios clemente. Es lo primero que ve Jonás en Dios, un Dios clemente. Y después dice que Dios es un Dios piadoso. Y menciona, vamos a ver, 4 cosas. Y después dice que es tardo en enojarse. Y mire el cuarto punto. Y de grande misericordia. Hermano, en nuestras oraciones, ¿de qué sirve si no entendemos? Si hacemos oraciones tan largas, hacemos oraciones que tal vez pueden conmover a otro, pero si en nuestro ser interior no reconocemos que Dios es clemente, no reconocemos que Dios es piadoso, no reconocemos que Dios es tardo en airarse, y lo último, no reconocemos que Dios es grande en misericordia, ¿de qué sirve una oración? Jonás ora entendiendo estos 4 conceptos, pero no entiende el corazón misericordioso de Dios. ¿Sirve de algo conocer estas bondades si no las disfrutamos? ¿Sirve de algo que podamos entender que Dios es clemente, que Dios es misericordioso, que es tardo en enojarse y de grande misericordia? Pedro le estaba diciendo entonces esto a los hermanos. Dios es grande en misericordia. Es muy grande. Entonces, ahí es donde Pedro le estaba diciendo a los hermanos, es ahí donde debemos de tener nuestra esperanza, que Dios es grande en misericordia. ¿Sirve de algo conocer estas bondades de Dios si no las disfrutamos? ¿Sirve de algo? Miles de años después, Mateo, en el capítulo 5, ofrece una bienaventuranza, una felicidad, especialmente el capítulo 5 en el Sermón de la Montaña. Pedro dice, bienaventurados, dichosos, felices son los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia de parte de Dios. La iglesia, los hermanos, la iglesia de ahí de Primera de Pedro, conocían lo más probable estos conceptos de Dios que Jonás no los disfrutaba. No vivía bajo estos conceptos. Cuando entendió estos conceptos, se apesadumbró en extremo y se enojó y dijo, ¿no es esto lo que yo decía cuando estaba en mi tierra? ¿Qué estaba diciendo Jonás? Lo reconocía en su tierra, pero huyó para irse a Tarsis. Y Jonás lo único que pedía era que estos 120.000 personas
de Nínive fueran destruidos por Dios. Pero la misericordia de Dios, la piedad de Dios, la clemencia de Dios fue mucho más. Y aún Jonás dice al terminar el versículo 3, y que te arrepientes del mal. Y el Señor le dice a Jonás, ¿haces tú bien en enojarte tanto? No comprendía Jonás la misericordia de Dios. Dentro de este primer punto, su grande misericordia, estamos viendo eso, lo que Dios rechaza, lo que los hombres rechazan, Dios lo acepta. Jonás estaba rechazando estos 120.000 personas de esta ciudad y Dios mostró misericordia. Nuevamente quiero leerles un poco lo que el apóstol Pedro le dice ahí en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Que según su grande misericordia, que lo que hace Dios a través de Jesucristo, nos hizo renacer. Este es el segundo punto. Dios nos hizo renacer. Dios hizo renacer a estos hermanos allá que le estaba escribiendo el apóstol Pedro. Dios les hizo renacer. Qué impresionante es esto. Pero antes de pasar a este punto y antes de poder seguir adelante, quiero por favor, según el diccionario de teología, el libro Desafío, va a dar una explicación de lo que es la misericordia de Dios. Porque hay que entenderla teológicamente. Y dice este diccionario de la misericordia de Dios que es uno de los atributos comunicables de Dios. La misericordia expresa bondad y amor de Dios por el culpable y también por su miseria. Incluye en la misericordia de Dios la piedad, la compasión, la gentileza y también la paciencia. Es a la vez libre, no limitada por una resistencia exterior y absoluta, como que cubre todas las áreas de la vida humana. Después continúa este diccionario diciendo, la misericordia general se aprecia mejor en la creación y la providencia de Dios para con su creación. La misericordia especial para el elegido únicamente es la que expresa compasión por la víctima del pecado. La misericordia de Dios es ponerse en el lugar de otro y poder ver su paupérrima vida, su paupérrima condición y ponerse y sentir compasión. Esta palabra compasión es moverse totalmente sus entrañas. Entonces esa es la misericordia, es un atributo comunicable y que expresa la misericordia de Dios, la bondad, el amor hacia el culpable, hacia aquel hombre que es miserable y que no tiene absolutamente nada, porque está alejado de Dios, porque vive sin esperanza y porque no ha rendido su vida al Señor Jesucristo. Entonces ahora, ¿qué es lo que hace Dios? Nos hace renacer. Eso le dice Pablo. También ahí en Efesios capítulo 2. Vea por favor cómo Pablo ahora le dice a los hermanos ahí. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais, o mejor dicho, estando muertos a causa de vuestros delitos y pecados. Y después sigue Pablo diciendo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y sigue Pablo en el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos tiempo pasado, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así dice Pablo. Al leer este cuadro paupérrimo de que estábamos muertos, a ver esta condición paupérrima del ser humano, era imposible poder salvarnos a nosotros mismos, usando nuestros propios medios
usando tal vez nuestras profesiones, nuestro dinero o nuestros cargos o cualquier otra cosa. Es imposible que el ser humano que en estas condiciones se acerque, aunque sea 1 milímetro, a Dios. Era imposible. No se puede al respecto. Pablo le hablaba a los hermanos, ahí en Tito. Si usted puede ver ahí, por favor, vaya ahí a Tito, que, que le dice ahí en Tito capítulo 3, versículo 2 al versículo 6, que a nadie difame, dice Pablo a Tito, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y por favor ahora vaya subrayando estas palabras, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero continúa. Pero cuando se manifestó la bondad, la misericordia de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, subraye esto, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Eso es lo que Pedro está colocando en los corazones de sus hermanos en la fe, a los perseguidos, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Pablo está hablando que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Ahora Pablo le está diciendo a Tito que nos salvó no por obras de justicia, porque nada podemos hacer que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Imagínense por un momento ahora cómo estábamos, muertos. Quiero explicarle, por favor, qué fue lo que Dios vio en Nicodemo, en Juan capítulo 3. Usted ya conoce la historia. Pero el Señor Jesucristo en Nicodemo no estaba viendo a un principal de la sinagoga. No estaba viendo el Señor que este hombre tal vez tenía elocuencia y conocimiento. El Señor no estaba viendo eso. ¿Sabe lo que estaba viendo el Señor en él? Estaba viendo un cadáver. Por eso el Señor le invitó a Nicodemo que tienes que nacer de nuevo. Así le dijo el Señor a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Quiero decirles por lo menos en 4 puntos que voy a tocar ahora al respecto, que Él nos hizo renacer. Entonces, si Él nos hizo renacer es porque estábamos muertos. Saqué un pequeño estudio de la internet para comprender un poco la condición de los cadáveres. Y eso es lo que estaba viendo el Señor y sigue viendo en aquellas personas que no caen rendidas a los pies de Jesucristo. En un cadáver, lo que primero deja de funcionar, el corazón deja de funcionar. Y por favor escúcheme cada uno de estos detalles para poder comprender en la condición paupérrima que estábamos. Como tu corazón deja de latir, entonces la consecuencia de que tu corazón deja de latir, tu sangre deja de circular, se espesa y se coagula. Entonces al dejar de circular la sangre comienza a acomodarse por el peso de la gravedad en un proceso conocido como livor mortis, o también es conocido por lividez. Sin circulación de sangre, tu cuerpo comienza a perder temperatura y tus músculos se endurecen en un proceso conocido como rigor mortis. ¿Qué estaba viendo Jesús en Nicodemo? Tenía corazón, estaba palpitando, pero espiritualmente no estaba circulando sangre. Estaba su sangre espesa y estaba coagulada. Qué increíble. Además del corazón deja de circular sangre o de bombear sangre. La sangre se torna más espesa. Cuando el corazón deja de latir, la sangre deja de circular y se torna más espesa.
Este proceso suele iniciarse, dice esta doctora, después de 4 o 6 horas. Primero en los músculos más pequeños, como en los de los párpados o la mandíbula, luego le sigue el cuello y más tarde los músculos más grandes, como los brazos o las piernas. Nicodemo podía caminar, podía hacer su vida, pero espiritualmente no tenía vida. Luego dice, como tercer punto, deja de respirar. Al dejar de respirar, nuestras células ya no se nutren de oxígeno. Sin oxígeno, dentro de las células no puede producir adenosín, conocido por sus siglas en inglés como ATP, una sustancia química que cumple una serie de funciones celulares. Y si tus células, dice esta doctora, no pueden funcionar, entonces dejan de producir este oxígeno. Y por último, al final de esto, cuando ya la persona está muerta, comienza el turno de las bacterias, dice esta doctora. Las células muertas comienzan a romperse y a liberar toda clase de sustancias, incluidas las enzimas, que crean un ambiente ideal para las bacterias y los hongos, que se incorporan a esta mezcla y comienzan a descomponerse el cuerpo. Durante el proceso de descomposición, las bacterias despiden una gran variedad de derivados químicos. Dos en particular, dice esta doctora, la putrescina y la gabaderina, ambas de un olor muy desagradable. Y continúa la doctora para terminar. También se producen compuestos que contienen azufre, que junto con numerosos gases que comienzan a hinchar el cuerpo temporalmente. Este proceso de descomposición se ve afectado por numerosos factores. La regla básica es que bajo tierra el cuerpo tarde 8 veces más en descomponerse que fuera de ella. Viendo todo esto, entonces eso es lo que estaba viendo el Señor Jesucristo en Nicodemo, y no tan solo en él, sino como dice nuestro hermano Pablo ahí en Efesios capítulo 2, y él os dio vida cuando estabais muertos en nuestros delitos y en vuestros pecados. Un cadáver andante. Por eso entonces la invitación del Evangelio es a nacer de nuevo. Porque todos aquellos que no han nacido de nuevo están en estas condiciones, muertos en sus delitos y en sus pecados. Qué interesante esto. Entonces ahora cobra la importancia de las palabras de nuestro hermano Pedro, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de Jesucristo. Esas son las condiciones de un cadáver. Ya no genera vida. Y Tito, por otro lado, dice que Él nos salvó no por algo que nosotros hubiésemos hecho, que según nos salvó por su grande misericordia. Ahora el apóstol Pedro está diciendo que esta grande misericordia, que este renacer que nos hace Dios al respecto, lo va a emplear de la siguiente manera. Leo nuevamente 1 Pedro capítulo 1 versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Y vea la última parte de este texto, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El tercer punto que vamos a tocar y último tiene que ver la resurrección de Jesucristo de los muertos. El apóstol Pablo habla ahí en 1 Corintios capítulo 15 del versículo 12 al versículo 19 y dice lo siguiente el apóstol Pablo. Ahora bien dice, si Cristo es predicado como que ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo es que algunos entre vosotros dicen que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, ve el argumento, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación, vana también es vuestra fe.
Y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos atestiguado de Dios que resucitó a Cristo, al cual no resucitó si se toma por sentado que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es inútil. Todavía estáis en vuestros pecados. En tal caso, dice Pablo, también los que han dormido en Cristo han perecido. Si solo en esta vida hemos tenido esperanza en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra fe. La resurrección de Cristo, tome nota de esto, es el prototipo y garantía de la nuestra. Ahí lo explica en Juan capítulo 14, versículo 19, o también 1 Corintios capítulo 15, del versículo 21 al versículo 26. Por estas razones, la resurrección de Cristo se evidencia en las Escrituras, como pocos lo han hecho. Hay un libro de autor Taylor, y que habla y que lo sacó a la venta la Casa Nazarena de Publicaciones. Y ellos dan 10 puntos por los cuales Cristo, o las evidencias de la resurrección de Jesucristo. Yo voy a tocar 6 de ellas para no ser tan extenso. Y vea por favor cuán importante es la primera evidencia firme al respecto de la resurrección de Cristo. Primero, la certeza de la muerte de Cristo se establece con certeza por la certificación del oficial romano, ahí en Marcos capítulo 15, versículo 44. Y la observación de Juan sobre el agua y la sangre que fluyeron de la herida de la lanza en el costado de Jesús. Juan capítulo 19. Por lo tanto, la teoría del colapso y de una resucitación natural se niega explícitamente. 2. El entierro del cuerpo no lo realizaron discípulos declarados y en un lugar secreto, sino miembros del Sanedrín. 2 hombres, miembros del Sanedrín, José de Arimatea y Nicodemo, hicieron este trabajo. En una tumba nueva, en un jardín privado, cuya ubicación conocían tanto enemigos del Señor como amigos. 3. ¿Por qué es tan importante entonces la resurrección y que fue un hecho real? Ninguna persona viva esperaba ver a Jesús nuevamente. La cautela de los líderes del Sanedrín no se basaba en la expectativa de la resurrección, sino en el temor de que los discípulos los engañaran. Pero para los discípulos, derrotados psicológicamente, era casi imposible conspirar para sacar el cuerpo o inventar la historia de la resurrección. 4. Los que dieron el primer testimonio de la resurrección fueron los enemigos de Cristo, no sus amigos. Los soldados no lo reportaron a Pilato, sino que lo reportaron al Sanedrín y recibieron soborno para decir una historia que obviamente era contradictoria. Ve lo que dijeron. Vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Bueno, la pregunta es, si estaban dormidos, ¿cómo se dieron cuenta de esto? ¿Cómo dijeron tantos detalles? Si estaban dormidos, no podían saber quién vino o qué fue lo que sucedió. 5. Hay una referencia incidental a la mortaja, los lienzos tirados en la forma del cuerpo que había pasado a través de ellos. El sudario que había estado sobre la cabeza del Salvador había sido doblado y puesto a un lado. La piedra había sido movida, no para dejar salir a Jesús, sino para que los discípulos vieran lo que había sucedido. Y por último, 6. Se reportan 10 apariciones diferentes del Redentor resucitado ante más de 500 personas, en una amplia variedad de circunstancias. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la resurrección del Señor Jesucristo. Vuelvo a citar las palabras del apóstol Pedro, y perdone que las repita tanto. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo
que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Póngase ahora en los zapatos, queridos hermanos, de aquellos receptores al cual Pedro les estaba escribiendo. A los expatriados, como dice el capítulo 1, versículo 1, a lo del Ponto, Capadocia. Pedro le estaba hablando a ellos. Por favor, ya para ir terminando, quiero nombrar a algunos hombres que sí sabían de la misericordia de Dios, no como Jonás, que no la entendía. Pablo dice a los hermanos en Éfeso que Dios es rico en misericordia. Vea lo que dice ahí en Efesios 2, 4, 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, y después al final remata Pablo y dice, por gracia sois salvos. De gran misericordia de Dios, permitía que estos hermanos que estaban siendo perseguidos, los receptores de estas palabras del apóstol Pedro, eran dotados de la misericordia de Dios. Eso lo dijo Pablo, ve ahí, ¿cierto? En Efesios capítulo 2. Pero también otro hombre del Antiguo Testamento, Moisés, por otra parte, mostró la abundancia de la misericordia de Dios. Éxodo capítulo 34, versículo 6, dice perfectamente, Jehová pasó frente a Moisés y proclamó, ve lo que dice Moisés, Jehová, Jehová, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Eso lo estaba declarando Moisés. Anteriormente le había leído ahí en Mateo capítulo 5, versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Entonces Pedro les dice a estos hermanos que según su grande misericordia, Dios les hizo renacer de nuevo, y que este renacer les lleva a una esperanza viva por medio de su Hijo Jesucristo. Esa es la grande misericordia, eso es el mensaje de Dios para aquellos que estaban sufriendo, que depositaran su fe en el Señor, que confiaran en la misericordia del Señor. Les animo, queridos hermanos, y aquellos que no tienen el perdón de Dios en sus corazones, que usted pueda hacer una oración, que pueda reconocer que el Señor Jesucristo le puede salvar, que el Señor Jesucristo derramó su sangre preciosa para lavar de todos sus pecados y que le puede dar vida eterna ahora. Puede confesar sus pecados y puede pedirle a Dios que le salve y que le dé esta esperanza bendita que cada uno de los hijos de Dios disfrutamos. La próxima semana, Dios mediante, vamos a ver el versículo 4, que tiene que ver con una herencia que Dios nos tiene preparada allá arriba en los cielos. Permita al Señor que esta palabra le infunda aliento a los creyentes, que podamos pensar constantemente en las misericordias de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, de nuestro amado y suficiente Salvador, el Señor Jesús, que según la grande misericordia del Señor vino a este mundo y nos vino a rescatar. Oramos. Nuestro Padre Celestial, te amamos y te damos gracias por tu palabra. Señor, qué terrible lo que leíamos sobre la condición de aquellos que están muertos. Pero más terrible es, Padre, estar muerto para ti. Y gracias, Padre, porque tú nos diste vida y vida en abundancia. Señor, te pido por aquellos que están escuchando esta predicación, este estudio, y que no tienen seguridad de salvación. Padre, así como Jonás reconocía que tú eres clemente, grande en misericordia, y que no permitiste, Señor, matar a 120 personas. Padre, en esta hora, si alguien está viendo este video
y que no tiene al Señor Jesucristo como su Salvador. Padre, que tu grande misericordia se active para con él o con ellos. Y los que hemos disfrutado, Señor, esta benevolencia de parte tuya, te agradecemos. Y reconocemos, Padre, todas tus bondades, desde que abrimos nuestros ojos hasta que los cerramos en la noche para nuestro descanso. Gracias, Padre, por tu gran amor. Y oramos a través de Jesucristo, tu Hijo, nuestro amado y suficiente Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y ya la próxima semana nos estaremos viendo con 1 Pedro capítulo 1, versículo 4. Dios les bendiga.